Actividad número 1 del curso de Estadística Descriptiva. Mi nombre es Nicolás Quintero y voy a hacer una breve descripción de lo realizado. Este es el planteamiento de nuestro ejercicio. Planteamos un ejercicio de un criadero de pollos donde se calcula buscar obtener los mejores animales con el menor consumo de alimentos. Eso es como en el resumen. Dentro de nuestra primera parte del ejercicio tenemos que 2 meses en conversión de alimentos, diciembre y enero. Para el mes de diciembre tenemos unos datos faltantes. En estos datos faltantes la idea es rellenarlos. Lo que yo hago es ya rellenar esos datos con números que sean aproximados a lo que se está haciendo como el orden con el que viene. Ya teniendo los datos agrupados, como son cifras que están con 0, son muy pequeñas, entonces la idea es multiplicarlos por 1000 para poder trabajarlos para que las fórmulas no den ceros, no sean números muy pequeños. Yo me ayudé con algo de Excel, hice las multiplicaciones y se convierten en estos números, ¿cierto? Porque con 100 también tienden a 0 las cifras. Una vez ya escritas, arranco a tener las fórmulas. Los valores, vamos a hacer solo la explicación del mes de diciembre para que no sea muy extenso el video. Los valores mínimos trabajados en el primer mes sería el 101 y el máximo sería el 118. Para calcular el número de intervalos, la fórmula sería K, que sería la raíz de n. Para un total de 100 datos, la raíz cuadrada de 100 sería 10. Ya tenemos la cantidad de intervalos, que son 10. El rango es la resta entre el límite superior y el límite inferior, que sería 118 menos 107, que sería igual a 17. Esta cifra la vamos a usar posterior. La amplitud es igual a el rango dividido el intervalo que vamos a manejar, nos da 1.7. Como es un número decimal, lo aproximamos y nos da 2. Entonces vamos a manejar una amplitud un poco aproximada. El rango ampliado lo vamos a calcular como la amplitud por el rango, que sería 2 por 10, que sería 20. La diferencia entre los rangos es la resta entre el rango ampliado menos el rango, que sería 20 menos 17, que nos da 3. Entonces ya tenemos esa diferencia. Bueno, construimos nuestras tablas. Entonces, un intervalo. Ese intervalo de esa diferencia lo tenemos que distribuir este 3 entre el 101 y el 118. Yo decidí restarle 1 al 100 y sumarle 2 al 118 para trabajar datos entre el 100 y el 120. Entonces ya tenemos que el límite inferior es el 100 y el límite más alto o el límite superior es el 120 de toda la matriz. Y ya empezamos a sumar. Ya esto lo haríamos en nuestra tabla ayudas en Excel para hacer un poco más ágil la sumatoria, para tener la frecuencia. Ya teniendo la frecuencia, basamos la frecuencia para calcular las marcas de clase. Lo que hacemos es sumar los intervalos y los dividimos entre 2 y nos da la frecuencia acumulada, sería la frecuencia, y se van sumando las frecuencias hasta darle. Bueno, entonces esta es nuestra primera parte.
Para el punto 2, entonces buscamos las medidas de tendencia central, de dispersión, de posición y algo de interpretación. Bueno, la medida aritmética es una sumatoria de los límites inferiores multiplicados por la frecuencia. Todo eso sumado dividido por 100, que sería el total de datos, y nos da la media. La mediana, esta fórmula es un poquitico más compleja, que sería igual al límite inferior más el número de datos dividido 2 menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia, todo esto multiplicado por esa amplitud anterior de ese intervalo que vamos a tomar. Entonces aquí lo escribimos. Como son datos pares, usamos n dividido 2. Si fueran datos impares, usamos n más 1 dividido 2. Entonces vamos a tomar n dividido 2, sería 100 dividido 2, sería 50. Buscamos 50 en la frecuencia acumulada. Entonces esa frecuencia acumulada en la tabla de diciembre, que es esta, nos daría por acá. Como no es un dato exacto, usamos el que continúa, sería el 56. Si tomamos el límite inferior, pues trabajamos el 108, que sería el intervalo 5, que ese es el que tenemos. Entonces es esta fórmula que tenemos acá, 108 más el dato que sería la media, menos 42, que sería la frecuencia anterior, sobre esa frecuencia de datos, por 2, que sería esa amplitud de datos que tengo entre ambos. Realizamos toda la operación y esa mediana me da 109,14. Para la moda es algo más fácil, usamos algo similar. Buscamos los datos que más se repiten acá. Entonces vamos a buscar el dato que más se repite, que en este caso es el 22. El límite inferior es el 104. Volvemos. Entonces tengo 104, 22. Aquí tenemos una frecuencia anterior. Aquí tenemos la frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia posterior. Y haciendo todas estas sumatorias y la división nos da que la moda 105,46. La varianza se resume como la sumatoria de las modas menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces eso es todo lo que hacemos, una gran sumatoria, y multiplica y dividimos al final para darnos 1720. Y para calcular la desviación estándar es simplemente coger esa varianza y le hacemos raíz cuadrada. Los cuartiles son súper fáciles y sería reemplazar en esta fórmula el cuartil. Entonces aquí reemplazamos el primer cuartil por el número de datos dividido 4. Y el número que nos da este 25 sería la posición. Esa posición la podemos ir a buscar en la tabla, miramos aquí en Excel para no marearnos de paseo. La buscamos en la frecuencia acumulada, como no está, usamos el número 26, que sería el 104. Entonces aquí este sería nuestro primer cuartil. Para lo mismo para el que continúa, para el cuartil 2. Entonces el cuartil 2 estaría en la posición o la posición 50. Miremos la frecuencia acumulada, no está el 50, está el 56, o sea que el dato es el 108. Bueno, los deciles también se manejan iguales. Todo bueno.
Para enero realizamos los mismos ejercicios con los datos que tenemos. Una interpretación grande acá que hay es comparar pues, los resultados obtenidos y expresar sus conclusiones. Entonces la conclusión inicial que tengo es que analizando los promedios de los datos se observa que la conversión de alimentos tiene un aumento significativo en el mes de enero con respecto al mes de diciembre, lo cual resulta en una buena estrategia para ganar peso de los animales que se están creando. Entonces, que como dice el enunciado, recordamos que en enero se busca es y se desarrolló fue que se aumentó el alimento y se disminuyó el medicamento. Pero la cifra de las tablas nos dicen que la conversión de alimentos son los animales que mayor peso ganaron con menor cantidad de alimentos. Entonces eso es lo que se entrega.